A quienes están en Santiago, a quienes visitan Santiago, no se pueden perder esta exposición en el Museo Nacional de Historia Natural. Estamos ya con David Rubilar, que es el jefe del área de paleontología de este museo. Ustedes saben que en este año ya llevan más de 812.000 personas que han visitado este museo. Maravilloso, cómo será de bueno e interesante. Y esta exposición que vamos a comentar ahora, solo en el mes de diciembre lo han visitado ya 70.000 personas. Quiere decir que es muy buena, muy atractiva, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esto de los dinosaurios? ¿Cómo te va, David? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Oye, empecemos por esto que es muy llamativo, este Chilesaurus diegosuarezi. El dinosaurio, dicen ustedes, más interesante, más enigmático del mundo. O sea, ¿qué significa esto? Que estuvo en Chile, acá vivió. Hasta ahora solo se conoce en Chile y hoy es considerado uno de los dinosaurios más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras restos de dinosaurios, los dinosaurios tienen características tan conspicuas, tan únicas, que tú es fácil identificar a qué grupo de dinosaurio pertenece un hallazgo nuevo. Ya es relativamente sencillo, o sea, en términos, digamos, hablándolo en términos ustedes, paleontológicos, claro. Claro. Pero este dinosaurio es desafiante porque no es así, es complejo. Nuestra primera hipótesis es que se trata de un dinosaurio muy cercano al grupo de los dinosaurios bípedos carnívoros, como el tiranosaurio. Ya. Pero este fue un experimento herbívoro. Sin embargo, las últimas propuestas proponen de que pertenece a es el ancestro de todos los dinosaurios ornitisquios, que otra gran ala de dinosaurios que incluye ornitisquios, que incluye, por ejemplo, a los dinosaurios con cuernos, dinosaurios pico de pato, dinosaurios crestados. ¿Te das cuenta? Entonces es difícil saber dónde está ubicado evolutivamente hablando el chilesaurio. O sea, ha llamado la atención en todo el mundo, para todos los expertos. En todo el mundo, y de hecho el debate acerca de su ubicación evolutiva se está llevando a cabo ese debate, digamos, muy caliente, hoy por hoy en paleontología, en la mejor revista del mundo, que es la revista Nature. Entonces te das cuenta, el chilesaurio va a ser, de aquí a un futuro cercano, digamos, una pieza clave, pivote para entender, digamos, aclarar este debate. ¿Y por qué se llama diegosuarezi? Diegosuarezi, ¿Quién lo descubrió? Sí, por el niño que lo descubrió cuando tenía 8 años. Sí, es una historia muy bonita. Bonita, tenía, no sé, 7 u 8 años. Este niño, Diego Suárez, que es el hijo de unos geólogos que lo llevaron al campo, él identificó, digamos, los primeros restos de los primeros huesos. O sea, estaban ahí y dijo, ay, mira, papá, lo que encontré. Encontré unos huesos. Claro, como él estuvo experimentando, digamos, en ese verano coleccionando huesos, ya ese hobby, digamos, lo llevó a la práctica, encontró huesitos fósiles, se los pasó al papá. El papá, geólogo, pero que por mucho tiempo trabajó, de hecho, una de las eminencias en paleontología de vertebrados desde el punto de vista, digamos, de su formación geológica. Y él de inmediato comprendió la importancia del hallazgo. Y se excavaron los primeros restos fósiles de lo que más tarde se conocería como uno de los animales más interesantes del mundo, y en honor a su descubridor, que ahora ya creo que tiene 18, 19 años, Diego Suárez, digamos, lleva su nombre. Ahora, cuando tú dices, bueno, él encontró algunos huesos, se descubre, ¿no es cierto?, los millones de años que tiene este Chilesaurus, pero si nosotros lo vemos ahí en el museo, ¿cómo se ve? ¿Cómo es una réplica y de qué material? Mira, la exhibición principal, Dinosaurios más allá de la extinción, es un recorrido por los más de 230 millones de años que tiene la evolución de los dinosaurios. Los dinosaurios fueron un linaje pero impresionante de animales que les fue súper bien. De hecho, sometieron a nuestros ancestros mamíferos por más de 160 millones de años. ¿Y sabes cuál es el dato más interesante que hemos sabido últimamente? Que todos los mamíferos, digamos, lo más cercano a nosotros, que vivió durante el reinado de los dinosaurios, eran animales del tamaño de roedores que eran nocturnos. O sea, imagínate la presión que ejercían los dinosaurios sobre la vida de esos ancestros mamíferos que estuvieron relegados a formas nocturnas como roedores. Claro. Digamos, el mayor de los mamíferos conocidos de toda la era de los mesozoica era del tamaño de un coipo. No pudieron, digamos, tenían como un freno evolutivo con los dinosaurios. La mayoría de los dinosaurios se extingue hace 66 millones de años. ¿Y qué pasa con estos mamíferos del tamaño de roedores? Aumentan de tamaño y diversifican en forma. Y de ahí tenemos la jirafa, los hipopótamos, los primates.
Ahora, esta pasión y esta devoción que tienen algunos por los dinosaurios, los niños sobre todo, les atrae mucho. Pero a ver, si tú podrías explicar cuál es la importancia de conocer y saber sobre estos animales que vivieron hace millones y millones de años. Sí, como te digo, la importancia es una historia evolutiva interesante, muy fascinante. Y retomando un poco la pregunta que me hiciste de qué es lo que uno vería de los fósiles, vería no solo una galería de calcos de dinosaurios. Los calcos son réplicas que se toman a partir de los huesos originales y se completan las partes faltantes a partir de la asesoría científica. Por lo tanto, como tú ves, el esqueleto es lo más próximo a ver un esqueleto real de dinosaurio. Y aparte de eso tenemos 2 especímenes originales para quienes visiten el Museo Santiago, ¿ya? Porque las piezas originales nosotros las mantenemos en el museo, tratamos de que no vayan a la itinerancia, digamos, porque después esta exhibición se va a recorrer Chile, pero para quienes visiten la exposición de Santiago van a poder ver el original del Chilesaurus, ya parte de su esqueleto, y parte del esqueleto del Pelagornis chilensis, que es un ave gigante que voló hace 7 millones de años en lo que hoy es Bahía Inglesa. Una ave gigante, una envergadura de más de 5 metros. Era una ave gigante de un grupo extinto que más encima tenía unas proyecciones óseas en su mandíbula a manera de dientes, relictos obviamente de su ancestría dinosauriana. Ahora, eso es interesante cuando se dice que cuando uno observa aves tiene que tener en cuenta que son dinosaurios. Todas, sin excepción. De la misma manera que nosotros clasificamos a los murciélagos como mamíferos, debemos clasificar a las aves como dinosaurios. Te comes el pollo, te estás comiendo el dinosaurio, le tiras migas a una paloma en un parque, le estás alimentando un dinosaurio. Claro, modificado obviamente, perdió los dientes, ensancharon los cerebros, te das cuenta, pero hay muy poca diferencia entre, digamos, los ancestros avianos y las aves modernas. Ahora, ¿cuántos son estas réplicas originales, ya dijiste 2, de dinosaurios con las cuales nos vamos a encontrar en esta exposición o con las que nos encontramos? Y la razón del éxito, ¿cuál es la actitud de los visitantes? Mira, ¿qué es lo que fascina de los dinosaurios? Tuvimos, 40.000 personas a más en relación al año pasado en el mes de diciembre. Yo creo que buena parte de eso se explica por la exhibición. Los niños, digamos, capta mucho la imaginación de los niños, les encanta el tema de los dinosaurios. Van a poder ver 11 esqueletos, calcos que son realmente espectaculares. ¿Qué tamaño? El mayor de ellos tiene 10 metros y es considerado un dinosaurio tamaño medio. O sea, no está cerca de ser los gigantes, pero es impresionante verlo, ¿ya? Van a ver dos esqueletos parciales de los originales y aparte de eso, aves taxidermizadas como simbolizando, digamos, que el legado de esa evolución dinosauriana sigue hasta el presente. Aparte de eso, hay una aplicación ya del museo donde tú vas a descargar, digamos, esta aplicación de dinosaurio. Creo que se llama Dinos MNHN, que está en Android y, para dispositivos Android y iPhone. Y tú puedes ver, qué sé yo, en realidad aumentada la apariencia más o menos. Esto en realidad es más para niños, ¿okay? No esperen, digamos, reconstrucciones tan precisamente científicas, pero son como unas representaciones bien bonitas del look, de la apariencia del dinosaurio moviéndose. De hecho, tú lo vas a ver, qué sé yo, vas a ver el esqueleto, lo pones tu celular, digamos, encima de él y vas a ver el animal moviéndose. Ahora, con todo lo que se ha estudiado sobre los dinosaurios, recordemos cómo eran los comportamientos de los dinosaurios, cómo era cada uno, qué hacían. Es difícil hablar de cada uno, porque conocemos más de 1000 especies de dinosaurios. Pero más o menos Pero hay datos interesantes. Los dinosaurios anidaban, o sea, tenían conductas de anidamiento complejas. De hecho, la evolución de la conducta de la complejidad en la formación de nidos, por ejemplo, en las aves modernas, es toda heredada de los dinosaurios. Y la encontramos dinosaurios que no necesariamente estaban relacionados al linaje de las aves. ¿Te das cuenta? Entonces, se ven, qué sé yo, patrones de ordenamiento de huevos en los nidos. ¿Te das cuenta? Hay cuidado paternal. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hay un animal que murió en posición de anidamiento en un nido colectivo. El nido tenía 22 huevos de un animal que solo podía poner un máximo de 2, que se llama Sitipati. De hecho, lo tenemos ilustrado, digamos, en nuestra exhibición. Que anidaba huevos de un grupo. Exacto, era un animal que se hacía cargo, digamos, no sabemos cómo lo hacían, obviamente, no tenemos ese detalle exquisito, pero sí sabemos que había un adulto encargado de 22 huevos de la misma especie. O sea, estamos hablando de una estructura social compleja. No era muy grande. Fíjate que los dinosaurios
uno esperaría que por ser animales gigantes, de hecho los mayores de ellos alcanzaron cerca de 40 metros. ¿Ah? Recordemos que un autobús del Transantiago con la oruga y todo tiene 18 metros, o sea, estamos hablando de dos de esos carros, digamos. Ponían huevos no mayores al tamaño de pelotas de fútbol. Entonces te das cuenta, hay un factor ahí delimitante físico del tamaño máximo alcanzado por un huevo. Es decir, el huevo, de hecho nosotros tenemos en la exhibición el mayor huevo de todos los dinosaurios conocidos, que en realidad es más un ave, ¿ah? El ave elefante de Madagascar, que tenía un huevo que es el equivalente a 120 huevos de gallina, o 1200 huevos de colibrí, para que tengan una idea. ¿Te das cuenta? O sea, se puede hacer, digamos, una paila ahí como para toda la radio, digamos. Y ese es el tamaño máximo alcanzado por los huevos. Estamos conversando con David Rubilar, que es el jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural. La aplicación esta que tú comentabas, sobre todo para los niños que pueden bajar, es MNHN, o sea, Museo Nacional de Historia Natural, Dinos. Exacto. ¿Ah? Así, muy bien. Así se llama. Exacto. Bueno, ahora, ¿cómo eran los dinosaurios? Tú dices, bueno, hay de todo tipo. Había unos malos, otros buenos. Como en la naturaleza está el depredador. El depredador, ¿cómo era el depredador? Está la presa, pero lo que hay que... ¿Y qué comían? Sí, hay que un poco cambiar el switch respecto al depredador. El animal, el famoso tiranosaurio, era un animal formidable. Me encanta el tiranosaurio. ¿Por qué? Un animal, estamos hablando de 12 metros de largo, dientes del tamaño de plátanos, un cráneo de 1,20 m, un corredor absoluto, bípedo, digamos, pero debieron ser animales que cazaban cuando necesitaban cazar. No son estos villanos que retratan las películas, que son en realidad como asesinos de todo lo que se mueve. ¿Te das cuenta? De seguro tenían conductas de cacería que debieron ser complejas, tan complejas como la que encontramos hoy en día, por ejemplo, los felinos de la sabana africana, donde se organizan, o los lobos, por ejemplo, donde se organizan en la cacería. Sabemos también que los parientes del Velociraptor, el Deinonychus, por ejemplo, cazaban en grupo. Entonces, claro, de seguro había una estructura, se formaban ellos así como visualizaban, digamos, entre los depredadores cómo abordar a la presa, ¿te das cuenta? Pero fueron animales, digamos, como un ave rapaz. Cuando tú ves un águila, por ejemplo, para mí es lo más próximo conductualmente a un velociraptor. No es que esté el animal matando todo lo que se le cruce por delante, sino que va a moverse en función de sus necesidades, digamos. ¿Qué se perdió la Tierra con la extinción de los dinosaurios? Mira, se perdió una historia evolutiva fascinante. Los dinosaurios no todos convivieron en el mismo periodo de tiempo, ¿ya? El tiranosaurio, para que tengas una idea de la escala que estamos hablando, se extinguió hace 66 millones de años, pero el chilesaurio vivió hace 148 millones de años. Es decir, nosotros estamos más próximos del tiranosaurio que el tiranosaurio del chilesaurio. Es una escala temporal gigante. Claro. Te puedo decir, bueno, se perdió un grupo formidable, pero te puedo decir lo que ganamos. ¿Y qué ganamos? Estar conversando ahora. Porque si no podíamos convivir con ellos. Eran los dominantes absolutos. Exacto, reinaron por mucho tiempo, 160 millones de años. ¿Y cómo convivían con la tierra, con la naturaleza, en fin? Mira, su mundo era distinto en el sentido de que había básicamente un mega gran continente llamado Pangea. Ya ellos se disgregaron por todo este continente, predominaron por todo el mundo porque no habían grandes barreras biogeográficas, entonces en sus comienzos se pudieron dispersar por todo el mundo. ¿A qué correspondería ahora toda esa región? Son todos los continentes, pero juntos. Ya. Esa era la Pangea, ya la gran tierra, digamos. Después esta Pangea se disgrega y los dinosaurios van como derivándose en estas islas continentes que a su vez permite una mayor diversificación de dinosaurios. Entonces, imagínate todo el tiempo que vivieron sobre la Tierra, que pasaron de un momento en el que estaba todo el planeta, digamos, era un solo gran continente, a estar más o menos con la configuración de continentes que tienes hoy en día. O sea, pasaron tantos millones de años que se separó, digamos, la Tierra, la superficie continental, claro, digamos, se separó. Entonces, hacia la última parte del reinado de los dinosaurios, hace 66 millones de años, ya tenías, qué sé yo, un mundo con una diversidad increíble de animales. Y ahí predominó el tiranosaurio, pero el tiranosaurio no vivió en el Jurásico cuando estaba el brontosaurio.
por ejemplo. Entonces uno tiende a pensar de que todos vivieron a la vez y en el mismo lugar, y no, vivieron en todo el planeta, vivieron en 3 periodos geológicos de mucho tiempo. El mundo pasó por distintas variables, digamos, climáticas. ¿Y cómo se relacionaban con el agua? Mira, considerando en el mar predominaban otros animales, otros reptiles, ya, por ejemplo, qué sé yo, habían parientes de los lagartos de Komodo hoy en día que eran del tamaño, tenemos un calco en la entrada de nuestro museo, un mosasaurio, era un animal terrible, tenía unas mandíbulas que era como un tiranosaurio, pero imagínate un lagarto, el dragón de Komodo, ya, pero marino, de 7 metros, digamos, con mandíbulas poderosas como las de un tiranosaurio. Entonces, el animal era de temer. Era de temer. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, abundaban los reptiles marinos. Pero si consideramos a las aves como los dinosaurios vivientes, podemos decir que los pingüinos son dinosaurios marinos. ¿Te das cuenta? Porque son animales que se acostumbraron a vivir en el agua, en el mar. Claro. De hecho, pero no tenemos registros. Hace poco apareció un raptor, un velociraptor que tendría hábitos acuáticos. Pero hay un debate acerca de como un velociraptor así, pero que era una especie de buceador que atrapaba peces, digamos. A mí lo que me llama la atención es la pasión que generan los dinosaurios, tanto en ustedes, sí, sin duda, que parece que estuvieran hablando, no sé, de algo así maravilloso y les encanta, y se saben todos los nombres y las características y se fascinan con todos, y lo que provocan los niños. Es que, ¿sabes qué? Volviendo a ese tema, leí un artículo hace poco, de hecho está circulando por el Facebook, acerca de la importancia que tienen los dinosaurios en el aprendizaje en los niños. ¿Sabes que como los cautivan por la forma, por el tamaño, y están asociados a nombres complejos? Es un ejercicio mental que hacen los niños de generar mundos perdidos, mundos maravillosos, y aparte eso con nombres complejos. Tiranosaurio, hay niños que tienen de prebásica donde se conocen los tiranosaurios, los brontosauros, te nombran, qué sé yo, animales tan raros como, qué sé yo, por ejemplo, Yanchuanosaurus. ¿Cómo? Yanchuanosaurus. Entonces, ¿Ya? Entonces te das cuenta, hay desafíos intelectuales que se plantean los niños, pero que son como un juego. Y eso es la importancia porque estimula la imaginación, claro, estimula el hay una desarrollo. mezcla de fantasía y realidad, porque podrían pensar que esto, no sé, que es mítico y que no existieron realmente o no sé. Claro, es que esa es la cuestión cuando el niño descubre que el mito en realidad el mito es una realidad, ahí les cambia la vida. Uh-huh. Ahora, ¿qué recomendarías tú para estas visitas? Que vayan... no sé, con papel y lápiz, que son visitas guiadas, ¿quién les va explicando algo? Nosotros, el área de educación del museo tiene talleres que los desarrolla los días sábados. El museo está abierto de martes a domingo, el día lunes siempre permanece cerrado. Yo recomiendo que vayan como en un estado de contemplación de la galería que montamos, porque la idea fue tratar de mezclar la ciencia con el arte. ¿Te das cuenta? Claro, está el entretenimiento electrónico, que para las nuevas generaciones, digamos, eso es vital. Pero yo creo que hay un esfuerzo tan grande en el montaje de la línea evolutiva de los dinosaurios que creo que es bello verlo, apreciarlo, digamos, en toda su magnitud. Entonces, digamos que vayan en un estado de contemplación nomás. Breve, ¿cuánto cuesta un dinosaurio? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿El calco? Sí. Es relativo. Mostrar un dinosaurio. ¿Cuánto se invierte en hacerlo? Mira, los calcos fueron importados de Argentina principalmente, ¿ya? Porque allá tienen talleres especializados donde replican eso, y más encima muchas especies son de la Patagonia, con resina y poliuretano expandido. Okay. Entonces esa es la gracia, es que, claro, están en exhibición, les llega a pasar algo, se puede reparar el esqueleto. Es un original, a la hora que es un original y le pasa algo, la pérdida es irreparable. Por eso los originales los tenemos bajo condiciones muy especiales. La exposición es de las más caras realizada en la historia del museo. Se invirtieron más de 200 millones de pesos, ¿te das cuenta? Y ese conjunto de dinosaurios que costó más de 100 millones de pesos. Tú dijiste que va a recorrer el país. Sí. ¿A partir de cuándo? Eso todavía no se define, porque es una exhibición tiene una complejidad, digamos, en su tamaño.
Entonces hay que definir ¿A dónde? ¿Qué exacto, lugares? qué lugares reúnen las condiciones para que la exposición vaya. Eso se organiza con tiempo, pero vamos a estar avisando. Obviamente el museo tiene una red, nuestro museo tiene sus redes sociales muy dinámicas y vamos a ir, digamos, Bueno, esta avisando exposición con tiempo. ahí en el Museo Nacional de Historia Natural va a estar hasta agosto del 2018, Exacto. pero ahora en época de vacaciones, ideal, ¿ah? Es un Para ir, panorama fantástico para los un buen niños. panorama para los niños, adolescentes y para nosotros también, ¿ah? Ujú, sí. David Rubilar, jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, muchísimas gracias. Gracias a ti, Y Cecilia, por la felicitaciones, invitación. por el éxito que ha tenido esta Estupendo. exposición, impresionante. Sí. Que te vaya bien. Gracias. Vamos a comerciales. Ya vienen las noticias, los actores, mucho más. Las oportunidades se buscan. Ser mejor depende de ti. Conoce nuestras carreras.